La semana pasada habíamos comenzado a ver dos pasos, íbamos a hablar de tres pasos. El primer paso era hacer una lista de las vigas de nuestro ojo. Habíamos tomado el pasaje de Mateo capítulo 7 como base para nuestro estudio de la semana pasada, tratando de, en ese pasaje, ayudarnos con algunos aspectos que hay allí sobre el tema justamente de no ser hipócritas, de ser sinceros, genuinos, cuando tenemos dificultades o este, desavenencias en nuestras relaciones interpersonales, y por eso de ahí lo aplicamos a los conflictos. Habíamos tomado de allí algunas pautas para ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos, justamente en vistas de restaurar una relación, haciendo una confesión de pecado más sincera, más profunda, más auténtica, porque muchas veces cuando no hay una genuina restauración de una relación o un conflicto no se arregla del todo, muchas veces tenemos la tendencia a echarle la culpa a la persona ofendida porque no nos perdona, cuando a veces el problema es del ofensor que no hace una genuina confesión, un auténtico arrepentimiento. Y en eso estábamos. Decíamos que para hacer una confesión profunda, auténtica, verdadera, en primer lugar debemos hacer un examen de nuestra situación, y proponíamos hacer una especie de lista escrita de las que son las vigas de nuestro ojo. En segundo lugar, decíamos que antes de acercarnos a la persona para pedirle perdón, deberíamos pedirle perdón a Dios, porque todos los pecados que cometamos, siempre son contra Dios. Aunque pequemos horizontalmente entre nosotros, cualquier pecado necesariamente incluye a Dios. Entonces, antes de pedirle perdón a nadie, deberíamos pedirle perdón a Dios, restaurar nuestra relación con Dios también, porque ha sido afectada, y eso nos garantiza también tener de parte de Dios su gracia para ahora que vamos a ir a procurar restaurar la relación con un hermano, una hermana, es tener la ayuda del Señor que necesitamos tanto. Y ahí habíamos quedado. Yo después le decía a mi esposa, después de terminar la lección de la semana pasada, que me hubiera gustado enfatizar un poquitito más unos detalles que los voy a mostrar ahora. Habíamos hablado de este paso 2, era confesar los pecados a Dios, recibir su perdón y buscar su ayuda. Esto ya lo habíamos visto, que los pecados son todos siempre contra Dios. ¿Sí? Salmo 51, David dice, contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos. Lucas 15, es el hijo pródigo que le dice a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, contra Dios y contra ti. ¿Sí? Y ahí habíamos quedado. Y a mí me gustaría enfatizar un par de cositas, ¿no? Primero, bueno, es muy importante que nosotros veamos cada pecado nuestro como pecado. No, sin excusas, ese es el punto. No son faltas, no son errores, no es un desliz, no es una indiscreción. ¿Sí? Es un pecado y tenemos que verlo así para poder confesarlo como corresponde, ¿no? Me causó mucha sorpresa. Veníamos en el auto el otro día con Mónica y escuchábamos la supuesta confesión del presidente, de nuestro presidente, sobre esa cena que hicieron el año pasado en plena cuarentena. Y me llamó mucho la atención cómo se elaboró la oración utilizando verbos en forma pasiva para no hacerse cargo del todo. Esa cena nunca debió haberse hecho, dijo, como si las cenas se hicieran solas. Esa cena nunca debió haberse hecho. Eso no es hacerse, eso es darle la vuelta para no confesar. Yo no debía haber hecho nunca esa cena. Eso es lo que tienes que decir. No, esa cena nunca debió haberse hecho. ¿Se entiende? Y bueno, disculpen, uso este ejemplo porque estaba latente, digamos, ¿no? Pero notable nuestra capacidad de escabullirnos, ¿no? A veces usando palabras como error, desliz, fue una indiscreción, ¿no? Y a veces usando aún los tiempos de los verbos, como que las cosas se realizan solas, ¿no? Y no las hacemos nosotros. Bueno, aquí algo que leí que me pareció muy interesante. Yo nunca había prestado atención, no lo vamos a ver ahora, pero que en Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9, en esos tres capítulos 9, hay confesiones de pecado.
Y entonces para recordar ¿no? Esdras, Nehemías, Daniel 9, no es una mala idea leer esos capítulos para ver cómo, como ejemplos bíblicos de confesión, cómo en cada uno de estos tres casos, hombres de Dios toman la responsabilidad del pecado. En este caso son confesiones públicas, confesiones colectivas de pecado, pero aún así el que está orando a Dios está haciéndose cargo y responsable de ese pecado. Interesante, de una manera vicaria, ¿no? En nombre de todo el pueblo, está tomando la carga, la responsabilidad de una manera honesta, sin escapismo, digamos, ¿no? Muy interesante ver, bueno, ejemplos bíblicos también. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Noten cómo se hace cargo, ¿no? Mi pecado. No encubrí mi iniquidad, mis transgresiones, la maldad de mi pecado. Tremendo. Bueno, es un hermoso ejemplo que podemos seguir, ¿por qué no?, para confesar pecados a Dios. Lo mismo pasa en el Salmo 41:4, David otra vez. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Otro ejemplo. Salmo 51, bueno, para mí es el más lindo de todos los ejemplos en la Biblia. En alguna oportunidad hace muchos años, los que hace muchos años están en la iglesia, quizás lo recuerdan alguna que otra vez en algún servicio de domingo, les hemos animado a todos, hemos dicho, bueno, vamos a orar, y mientras todos cerraban los ojos, yo desde el púlpito no estaba con los ojos cerrados, sino que tenía la Biblia abierta en el Salmo 51 y despacito iba leyendo el Salmo 51 como si fuera una oración escrita para enseñarnos o ayudarnos a confesar pecado. Y entonces yo leía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y bueno, y sigue, ¿no?, la oración. Solo 3 ejemplos para ayudarnos, estos 3 ejemplos aquí, para ayudarnos justamente a llamar pecado al pecado y no otras cosas, ¿no?, como lo vemos en la Biblia. Muy importante. Y lo que yo le decía a Mónica es que me gustaría enfatizar, le decía la semana siguiente, y es lo que hacemos ahora, que qué importante es, antes de ir a buscar el perdón de una persona, de nuestro cónyuge o de cualquier otra persona, primero asegurarnos de que tenemos el perdón de Dios. Eso es muy valioso, sobre todo justamente porque en esta área de los conflictos nos ha pasado ya muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, de querer ir a arreglar un problema y hacerlo más grave todavía. Y entonces con ese temor de meter más la pata, de meter más mi pecado, mi orgullo, mi egoísmo, etc., es muy importante que yo vaya con la ayuda del Señor a resolver el problema. Entonces confesar primero el pecado a Dios me ayuda, me asegura a mí tener la armonía con Dios, ¿sí?, la restauración de mi relación con Dios. Yo cada vez que peco contristo al Espíritu Santo, y vos también. Y entonces reconciliarme con Dios es tan importante para que justamente yo pueda ir lleno del Espíritu Santo a hablar con vos, a confesar mi pecado a vos y a pedir que me perdones. Entonces esto es lo que me faltó enfatizar más. No solo confesar a Dios claramente, sin excusas, sino también apropiarnos de su perdón, porque el Señor nos promete su perdón, y después entonces buscar su ayuda para lo que sigue en resolver un conflicto, ¿sí? Cuando hablamos de apropiarnos de su perdón, bueno, tenemos promesas hermosas, ¿no? Por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? No me apropio de ese perdón, reclamando, ¿sí?, su promesa. El Señor me perdona. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces me aferro a esas promesas, ¿sí?, etcétera. Hay muchas más, ¿sí? Y luego busco su ayuda,
¿sí? Una vez que me aferro a su perdón y confío en su perdón y creo en su perdón porque Dios es perdonador, porque es grande en misericordia. No sé, se me ocurre en este momento el gran pasaje de Éxodo 34, ¿no? Que Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, etcétera, ¿no? Y entonces busco su ayuda. Acá dicen, por ejemplo, en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando yo me acerco a Dios a confesar pecados, es lo que estoy haciendo. Confiado, me acerco confiadamente, creyendo que de ese trono de Dios, fluye gracia, fluye perdón, que la sangre de Cristo me limpia todo pecado. Y entonces alcanzo misericordia y hallo gracia, dice acá, para el oportuno socorro. Es lo que necesito yo, justamente por mi torpeza. Estoy en un conflicto con alguno de ustedes, o con mi señora, por causa de mi propio pecado, y ese mismo pecado que me engaña, que me confunde, que me desvía, que me tienta, es el mismo pecado que va a estar allí agazapado para volver de pronto a complicar las cosas. Entonces busco ayuda de Dios, ¿sí? Ayuda para mortificar las obras de la carne, para morir a las obras de la carne, como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu que yo puedo mortificar las obras de la carne. Y es por eso que necesito la ayuda del Espíritu. Y por eso es tan importante que me reconcilie primero con Dios. ¿Sí? Y bueno, después, por supuesto, usar los medios de la gracia, ¿no? Yo me reconcilio con Dios, me aferro al perdón de Dios, me sé perdonado, porque Dios no miente y Él es fiel. Y entonces busco que el Señor me ayude con su espíritu, para ser humilde, para tener espíritu de mansedumbre, para no pisar de nuevo el palito y que mi orgullo tome el control y la ira otra vez lastime y ofenda. Y por supuesto he hecho mano de los medios de la gracia, ¿no? Ya solo los menciono aquí, no hace falta ahora explicar esto. Medios de la gracia individuales: leer, estudiar, meditar la palabra de Dios, orar, y colectivos, ¿no? La adoración, la predicación, la enseñanza, oración colectiva, ¿no? Pública, compañerismo, la Santa Cena, la disciplina, etcétera. Todos instrumentos, medios que Dios usa para ayudarme a mí a crecer y a cambiar. ¿Sí? Bueno, y en el paso 3, entonces, una vez que hago la lista de mis pecados, o de la viga de mi ojo, en vez de yo concentrarme en el pecado del otro, concentro en el mío, los confieso a Dios, buscando que el Señor me dé ese espíritu humilde. Y entonces, en tercer lugar, voy humildemente a la otra persona para confesar mi pecado y buscar su perdón. ¿Sí? Y esto vamos a tratar de dedicar los minutos que nos quedan a tratar de entender la manera apropiada de acercarme a la otra persona y confesar mi pecado, mostrando arrepentimiento y pidiendo por favor o rogando que me perdone la persona. ¿Sí? Leí en un libro sobre una tarjeta que se suele vender, una tarjeta graciosa. Vieron que hay tarjetas para enviar a personas que son bastante chistosas. Bueno, estuve googleando y resulta que es demasiado famosa esta tarjeta. Está lleno, digamos, de distintas marcas, distintos tipos. La tarjeta dice algo como esto. O sea, son tarjetas que después adentro la firmás, ¿no? La tapa dice: lo siento mucho, pero... O sea, es supuestamente una tarjeta para enviarle a alguien para pedirle perdón, ¿no? Dice así: lo siento mucho, pero... Y da toda una serie de opciones. Tú me provocaste. Estaba borracho. En realidad fue tu culpa. No quise decir eso. Estaba teniendo un mal día. No fue oportuno. Lo siento mucho, pero te amo. Lo siento mucho, pero estás equivocado. Lo siento mucho, pero es desesperante. Lo siento mucho, pero fue por mis alteraciones hormonales. Lo siento mucho, pero vos necesitas ayuda. Lo siento mucho, pero simplemente no me pude controlar. Lo siento mucho, pero tuve una mala infancia. Lo siento mucho, pero fue algo desafortunado. Fue algo desafortunado. Lo siento mucho, soy un adicto. Y abajo de todas estas opciones, dice la tarjeta: instrucciones, 2 puntos, marque todas las que se apliquen a este caso. Y adentro de la tarjeta
después que marcas todas estas cosas, adentro de la tarjeta dice, espero que aceptes esta disculpa tan sincera. Es obvio que no es sincera una disculpa. Está lleno de excusas. Lo que menos es una disculpa, verdadera disculpa. Es una montaña de excusas e incluso hasta de acusaciones, ¿no? Lo siento mucho, pero eres desesperante. Lo siento mucho, pero estás equivocado. O sea, la culpa es tuya. Es todo menos sincera esta disculpa. Y ese es el gran punto que estábamos diciendo la semana pasada. Muchas veces, aún nosotros diciendo que hemos pedido perdón, la relación no se restaura y le echamos la culpa a la otra persona diciendo, bueno, pero no me perdonó. Cuando en realidad nuestra disculpa no fue una disculpa. Nuestro pedido de perdón no fue un pedido de perdón. Fue una serie de excusas y nada más. O fue algo no sincero, demasiado liviano, demasiado superficial, hasta que, si se quiere, hipócrita. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de entender cómo debería ser una buena confesión. ¿Sí? Cómo es una verdadera confesión, que anima a la otra persona, que estimula a perdonar a la otra persona. A la persona que está ofendida, que ha sido herida, que ha estado triste, que ha estado ofendida, humillada, avergonzada, vaya a saber. Y está dolida y quizás hasta tiene un deseo de genuino de vindicación o hasta de restauración. Entonces yo voy a ir a ver a esa persona que ha sufrido por culpa mía y quiero que a través de mi confesión la persona esté dispuesta, a pesar de todo lo que ha sufrido, a dejar todo eso a un lado y ya no pretender que yo sufra lo mismo. Bueno, ¿cómo sería una confesión así? ¿Cómo puedo mostrar por medio de mis palabras que yo comprendo la profundidad y amplitud de mi pecado hacia esa persona? ¿Cómo puedo mostrar a la otra persona mi tristeza por haberle herido y mi deseo de recibir su perdón? Ese es el punto, ¿sí? Esa es la clave de esto. La forma en que yo confieso pecado puede ayudar a esta restauración o solo patear la pelota para adelante, como decimos, y en mi mente yo, como ya le pedí perdón, creo que ahora la pelota la tiene de su cancha y me tiene que perdonar. Si es cristiana o cristiano, me tiene que perdonar. Y si no lo hace, ahora la persona que está en pecado es ella o él. Cuando posiblemente mi confesión en realidad no fue ninguna confesión. Y mi supuesto arrepentimiento no fue verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Entonces veamos, esto está tomado del material de Ken Sande, el pacificador, creo que yo les había mencionado. Él habla de 7 claves de la confesión. Este autor Ken Sande. En primer lugar, 7 claves de una verdadera confesión genuina, ¿no? En primer lugar, debemos dirigirnos a todas las personas involucradas. Algo habíamos hablado la semana pasada, eso significa siempre primero a Dios. Dios siempre está involucrado. En cualquier pecado está Dios. Cualquier pecado que cometamos, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo primero y principal contra Dios. Y segundo, al ofendido. A alguien hemos ofendido, al menos una persona hemos ofendido, y deberíamos dirigirnos a esa persona. ¿Sí? La frase muy famosa que la semana pasada aludimos es que el círculo de nuestra confesión debe ser tan grande como el círculo de nuestra ofensa. El punto es que nunca deberíamos hacer que el círculo de nuestra confesión sea más grande que el círculo de nuestra ofensa, pero tampoco más pequeño. Si yo he ofendido a 3 personas, cuando yo ensayo mi confesión, debería pensar de manera individual, encontrarme con las 3 personas y a cada una de las personas confesarle mi pecado y buscar reconciliarme con cada una de esas personas. Si mi ofensa fue para 6 personas, de la misma manera, debería tratar de entrevistarme con esas 6 personas y a conseguir el perdón de cada una de ellas. Si he ofendido a 200 personas, porque puede pasar, ¿sí? Que haya una persona, no sé, tiene un rol público, de manera pública ofende a toda una congregación. Bueno, debería pedir perdón a toda la congregación. ¿Sí? Y ahí de un líder de una iglesia que en una reunión con otros líderes, con más de 12 otros líderes, dijo que su pastor y el pastor de todos ellos era un hereje,
Y bueno, lo dijo porque estaba ofendido, ¿no? Con su pastor. Y después de un tiempo, bueno, se sintió convicción de pecado y fue a hablar con su pastor. Y le pidió perdón al pastor. Y el pastor lo perdonó. Pero claro, lo que tuvo que hacer después es, con cada una de esas, más de una docena de personas, tuvo que encontrarles y decirles, miren, lo que yo dije la otra vez fue injusto. Yo ya hablé con el pastor, ya le pedí perdón, él me perdonó, pero yo necesito que ustedes sepan que lo que yo dije fue una exageración, no fue algo real. Yo lo dije porque estaba ofendido, etcétera, etcétera, y ya me he reconciliado con el pastor. Pero estoy dolido porque sé que probablemente mi comentario tuvo una mala influencia en su concepto del pastor. Y así debería. De nuevo, el círculo de la confesión debe ser tan grande como el círculo de la ofensa. Sí, es muy importante. Bueno, en el caso de que haya testigos, de nuevo, supónganse que yo eh, tengo una discusión con mi esposa frente a mis hijos y ofendo a mi esposa. Por supuesto tengo que pedir perdón a Dios. Por supuesto tengo que pedir perdón a mi esposa y buscar la reconciliación. Pero si mis hijos estaban presentes, yo debería tener una conversación con mis hijos y no necesariamente, porque la ofensa fue contra mi esposa, no necesariamente el contenido de mi pedido de disculpas a mis hijos sea el mismo que el contenido del pedido de disculpas a mi esposa. A mi esposa yo la humillé, probablemente la avergoncé, la calumnié, lo que sea, según el caso. A mis hijos de pronto los lastimé en otro sentido, porque mi agresión no iba dirigido a ellos, pero sí pequé contra mis hijos también. Entonces debería pensar de manera apropiada de qué forma yo he lastimado a mis hijos y buscar el perdón de ellos de manera específica también. ¿Sí? Bueno, esto tratando de cubrir todas las bases, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que de pronto no son testigos, pero también han sufrido o sufren por causa de mi pecado? Bueno, también si soy consciente en el momento de hacer esa lista de las vigas de mi ojo, yo puedo pensar que alguien está sufriendo o ha sufrido por causa de mi pecado, que sería apropiado que yo busque a esa persona y procure sanar eso. Pero también debo ser muy cuidadoso, otra vez considerando este concepto que creo que es muy sabio, que el círculo de la confesión debe ser tan grande como el círculo de la ofensa. Si la persona que sufre de manera indirecta por mi pecado, por mi maldad, bueno, cuando confieso pecado a esa persona, debo pensar específicamente en qué sentido la estoy lastimando y no repetir la misma confesión que le hice al damnificado directo de mi pecado. ¿Se entiende? Poco complejo quizás, pero me parece que es muy importante a veces que pensemos. eh, bueno, yo estoy pensando al escribir esto, sobre todo en el seno de una familia. A veces nuestra maldad, nuestro egoísmo, no afecta a una sola persona, sino a varias, ¿no? Y a veces lastimamos a varias personas. Y si, mientras sea posible, sanar un conflicto y buscar reconciliación con todos los implicados es muy importante. ¿Sí? Muchas de estas recursos que yo estoy consultando para dar este estudio son personas expertas en resolución de conflictos y muchas veces ellos son convocados por una iglesia, de pronto como la nuestra, supóngase, de 80 personas, 200 personas, a veces van a un retiro, se van, no sé, 600 personas a un retiro, porque están todos peleados con todos. Y están a lo mejor 3, 4 días guiados por un experto, tratando de desenmarañar todos estos problemas que hay, ofensas, calumnias, murmuración, montones de problemas, tratando de, con la ayuda del Señor, glorificarle a Él y volver a restaurar una comunión rota de hace tiempo. Y bueno, a veces depende de la gravedad de las cosas, pero a veces es necesario que cada uno de los implicados se ponga a pensar a quién ha ofendido de manera directa y a quién ha ofendido de manera indirecta. ¿Sí? A veces haciendo comentarios, como el ejemplo que les conté, a veces sencillamente otras personas, muchas veces personas menores, siendo solamente testigos de maltratos, ¿no? Y eso también, si no se arregla, a veces uno dice, bueno, el tiempo va a arreglar, el tiempo no arregla nada. Y a veces, lamentablemente,
y estoy pensando en papás y mamás. A veces nuestros hijos, después de muchos años, eh, toman caminos cuando ya son grandes, toman actitudes que nos sorprenden y uno dice, pero ¿por qué hace esto? Si yo no lo enseñé, si yo no lo eduqué de esta manera. Y si uno empieza a escarbar, a veces resulta que la persona estaba completamente dolida, uno había perdido toda su autoridad, porque había lastimado y nunca jamás había reparado en la importancia de restaurar esa relación, en pedir perdón, en ser humilde, y uno pensaba que tenía una autoridad espiritual sobre sus hijos y la había perdido completamente, porque había lastimado, en forma indirecta, pero había lastimado, y había perdido todo ese respeto, esa admiración que es tan importante y necesaria, ¿no? Para uno criar a sus hijos en el camino de Dios. Bueno, en primer lugar entonces, dirigirnos a los que están involucrados, tratar de pensar quiénes están involucrados y hablar con ellos, ¿sí? En segundo lugar, evitar todo tipo de excusas, todo tipo de frases o de cláusulas, en este caso pequeñitas, que traten de suavizar el impacto de mi responsabilidad, pero que en definitiva lo que hacen son diluir la sinceridad de lo que estoy diciendo. Tratar de evitar decir sí, pero, tal vez, no, ¿sí? Hay que decir las cosas como son, ¿sí? Asumir completamente la responsabilidad de nuestro pecado. Cuando agregamos ese sí condicionales, ¿no? No suena sincero. Perdóname si te lastimé. ¿Qué es eso? Perdóname si te lastimé. Entonces, ¿te das cuenta que me lastimaste o no te das cuenta? Cuando me decís si te lastimé, te pido perdón. Lo que estás diciendo es realmente no sé si te lastimé o no te lastimé. Y tampoco me importa demasiado. Lo único que me importa es que nos llevemos bien y que no me molestes o que no estés enojada. Si te lastimé, te pido perdón. No, eso quita cualquier aspecto de sinceridad. Vos no te das cuenta de nada. ¿Cómo me vas a decir así? Si te lastimé. No. ¿En qué me lastimaste? Decime, a ver, ¿en qué me lastimaste? Y si no podés encontrar nada, bueno, es que todavía no te diste cuenta, entonces no estás arrepentido. Si el arrepentimiento es volver en sí, es darte cuenta de tu error, no me digas si te lastimé, te pido perdón. Decime, ¿de qué me estás pidiendo perdón? ¿En qué me lastimaste? ¿Qué pensás vos? ¿Qué me lastimó? Y explícamelo. Si decís, bueno, te pido perdón, pero tenía un mal día, pero son excusas. Entonces, de alguna manera estás buscando aliviar tu responsabilidad, que la responsabilidad de alguna manera derivarla a otra situación, ¿sí? Por eso a veces ayuda a escribir una confesión. Cuando uno la escribe y la ve, no que te la voy a leer, pero la escribo y ahí digo, no, para acá suena que me estoy excusando. Suena decir, esta cena nunca debió haberse organizado. No suena que me estoy pidiendo perdón. Suena que, no sé, pasó. No sé cómo, pero la cena se organizó. Estaban los platos ahí, estaba la comida, estaban los invitados, no sé cómo llegaron. No suena que me esté pidiendo, confesando ni haciéndome cargo, ¿sí? Lo mismo en tal vez u otro tipo de frases, ¿verdad? En tercer lugar, para que nuestra confesión también suene sincera, debemos ser específicos, admitir específicamente qué es lo que estamos reconociendo. Que yo le diga a mi hijo, lo siento hijo, he sido un mal padre, es demasiado general. ¿En qué he sido un mal padre? Lo siento hijo, he sido un mal padre en esto, esto y esto. No en general, porque, de nuevo, no se va a reconciliar una relación diciendo solo generalidades, ¿sí? Debe ser específico. ¿De qué maneras, en qué sentido, papá, pecaste contra mí? Decime específicamente, ¿sí? Y entonces te voy a poder perdonar. Si vos realmente veo que estás dolido por exactamente lo que a mí me está doliendo o lo que yo creo que me hiciste doler, cuando me lo digas y yo reconozca que vos te has dado cuenta. Y entonces también no solo me ayuda a perdonarte, sino que me da la esperanza que vas a cambiar. Porque si yo veo que vos te das cuenta cuál es verdaderamente lo que me está doliendo, entonces me da cierta esperanza de que lo podés reconocer específicamente y entonces vas a hacer algo específico para modificarlo. Ahora, si me pedís un perdón general, a mí me queda la duda si realmente te diste cuenta
cuál es el problema. Y si verdaderamente vas a cambiarlo. Si no lo puedes ver, es casi imposible que lo vayas a modificar, porque ni te das cuenta de lo que está pasando o lo que estás haciendo. ¿Sí? Una confesión específica no solo muestra sinceridad y tristeza, sino que establece una agenda específica para el cambio. ¿Sí? Cuando yo explico concretamente en qué sentido yo he fallado, en qué sentido he pecado. Bueno, ahí entonces empiezo a pensar que es posible que realmente Dios, el Espíritu Santo de Dios, esté obrando en tu corazón, te haya ayudado a ver cuál es el problema y ahora te va a ayudar a cambiarlo, a abandonar eso y reemplazarlo por una conducta piadosa, no pecaminosa. ¿Sí? En cuarto lugar, después repasamos los puntos. ¿Sí? Al confesar genuinamente pecado, y esto de confesar genuinamente va de la mano con arrepentirse de verdad, ¿no? Estamos hablando de la confesión, el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento verdadero va unido a una confesión genuina. El arrepentimiento falso, en general, está también vestido de una confesión liviana, insustancial, ¿sí? El verdadero arrepentimiento produce dolor por el pecado y reconoce el daño que ha causado, ¿sí? Expresa tristeza por la forma en que tu pecado le hizo la vida difícil al otro. O sea, en mi confesión de pecado, incluyo yo una cláusula, una frase, en donde yo expreso tristeza por darme cuenta de lo que yo te hice sufrir a vos por causa de mi pecado. Y eso ayuda a la otra persona a perdonar sinceramente. Estoy dolido por mi pecado, no porque me descubrieron y entonces debo enfrentar consecuencias, sino que estoy dolido porque me doy cuenta que ofendí a Dios y que te dañé a vos. Esto es muy importante, eso es una... Miren, yo ya he dicho varias veces acá, y lo creo de todo corazón, que nosotros no podemos cambiar de verdad si no nos arrepentimos de verdad. Y arrepentirnos de verdad es muy fácil de confundir con arrepentirnos de mentira. Porque ambos arrepentimientos, tanto el verdadero como el falso, incluyen tristeza. El arrepentimiento falso, Pablo habla de eso en 2 Corintios 7. El arrepentimiento falso tiene tristeza y confunde la tristeza, que es el remordimiento, con el verdadero arrepentimiento, pero es tristeza porque me pescaron. Es tristeza porque ahora que me pescaron, a lo mejor sufra consecuencias. Y entonces la tristeza está centrada en mí, en el dolor que yo siento, en el temor que ahora tengo de que algo me pase, o que me echen del trabajo, o que me disciplinen, o que mi esposa se vaya de casa, o que se pelee conmigo, etc. Estoy pensando en mí. El verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento, que es el que antecede al verdadero cambio, siente dolor por lo que le hizo a Dios y por lo que le hizo a la otra persona. Entonces, la otra persona que yo quiero que me perdone va a estar luchando, cuando yo me acerque a hablarle, va a estar luchando en su mente tratando de saber si yo soy verdadero, soy genuino, o es solamente una disculpa más para volver a hacerlo otra vez. Entonces yo tengo que pensar, ser considerado con esa persona que está luchando, porque no es la primera vez que la ofendo, está luchando tratando de saber si yo soy sincero o no. Y como la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento está a dónde está puesto el dolor, si está puesto en mí o está puesto realmente en mi pecado contra Dios y mi pecado contra la persona. Entonces en mi confesión yo debería, por sensibilidad a la otra persona, expresar explícitamente, decir, estoy muy triste, lo siento mucho, porque me doy cuenta lo que te hice sufrir a vos. Por supuesto, para que sea genuino eso, tiene que ser específico, como acabamos de ver en el punto anterior. Ahora me doy cuenta lo que te hice. Ahora lo puedo ver y me da mucho dolor. Lo siento muchísimo. ¿Sí?
Bueno, una salvedad acá. Ojo, ojo, con uno querer hacerse cargo con los pecados que hizo la otra persona. A ver, yo puedo haber sido rudo, puedo haber sido desconsiderado con vos, y eso te dio a vos la ocasión para vos hablar mal de mí. Pero vos decidiste hablar mal de mí. Yo te pido perdón por lo que yo te hice y por el dolor que vos sufriste. No te pido perdón porque por culpa mía vos hablaste mal de mí. No, no. Eso es tu responsabilidad. Las decisiones pecaminosas que vos tomaste por causa de lo que yo te hice, las tenés que asumir vos. Vos sos responsable, no soy yo responsable. ¿Sí? Es decir, yo te pido perdón por la tristeza, el dolor, la vergüenza, la humillación, lo que sea, según el pecado que haya cometido yo contra vos, que yo, la traición, lo que sea, que yo cometí contra vos. Pero todas las demás decisiones que vos tomaste a partir de mi pecado, esas las tenés que manejar vos, no es mi culpa. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Sí? Una confesión sabia, buscas sentir el daño causado a esa persona y transmitir una tristeza consistente con ese darme cuenta del daño que te causé. ¿Sí? Muy importante, ¿sí? Yo me doy cuenta que he contristado al Espíritu Santo de Dios por lo que hice, y también me doy cuenta que te he herido, te he avergonzado, te he ofendido, y eso, por supuesto, te causó un daño. Has sufrido por culpa mía, y de eso quiero pedirte perdón y, si es posible, restaurar eso. De alguna manera me gustaría, en mi confesión, ver si hay alguna forma en que yo puedo eh, resarcir de alguna manera todo lo que vos sufriste por culpa mía. ¿Sí? Algunos ejemplos de esto, siempre en el punto 4, ¿no? Reconocer el daño causado. Miren, acá puse 2 ejemplos. Imagínense que yo le digo a mi esposa: perdón, Mónica, por lo que les dije a nuestros amigos. Perdón, Mónica, por lo que les dije a nuestros amigos. Realmente estuve mal. ¿Podrías perdonarme, por favor? Imagínense, ¿no? Fuimos a cenar por ahí, estábamos comiendo por ahí, no sé, con alguno de ustedes, y yo en un momento de una charla me burlo de ella, supónganse. La uso como un chiste y me sale mal, ¿no? Como a veces en las muchas palabras nos falta el pecado, dice, ¿no? Y me sale mal y me doy cuenta, inmediatamente me doy cuenta porque se calla, se queda callada el resto de la reunión, que la lastimé. Entonces volvemos en el auto a casa y le digo: Mónica, perdóname por lo que le dije ahí, lo que dije ahí en la mesa. La verdad estuve mal. ¿Podés perdonarme, por favor? Eso es una confesión. Noten la diferencia acá. Perdón, Mónica, por lo que le dije a nuestros amigos. Estuve mal. Sé que te lastimé y te avergoncé delante de ellos. ¿Podrías perdonarme, por favor? Es distinto. A eso estamos hablando, ¿sí? Cuando decimos reconocer el daño causado. Yo me quedo pensando y me doy cuenta que la lastimé. Y entonces incluyo en mi confesión, tratando de ser sincero, no es una fórmula esto. Incluyo un reconocimiento para que ella se dé cuenta que yo soy consciente de que la avergoncé, que la lastimé. ¿Sí? Que puedo de alguna manera sentir, o por lo menos imaginarme lo que ella sintió. Y de eso le pido perdón. ¿Está bien? Otros ejemplos. Lamento haberte mentido. Sé que eso va a hacer que sea mucho más difícil para ti confiar en mí la próxima vez. Me doy cuenta que es posible que no confíes más en mí. Me doy cuenta. Perdón. Qué barbaridad. No sé por qué te mentí. Soy un pecador y ahora me doy cuenta que esto es grave. Es muy grave, porque a lo mejor ya no puedas volver a confiar en mí nunca más. Espero poder reconstruir esa confianza. Más específico, ¿sí? Otro ejemplo: siento haberte fallado al no enviarte la información que te prometí o que me pediste. Me doy cuenta que te dejé sin el apoyo que necesitabas para esa reunión o lo que sea, ¿no? Lo que sea que pasó. O sea, trato de ponerme en el lugar de otra persona, y entonces cuando ensayo la confesión, procuro que justamente incluya ese detalle de sensibilidad, de consideración de lo que te pasó. Te trato de demostrar que me pude poner en tu lugar, al menos lo intenté, para entender cuánto te hice de daño, ¿no? Incluso, y abro la charla, en todo caso, para que vos me expliques aún más, si es el caso, de lo que sufriste, porque a lo mejor no te entiendo bien. Pero muestro que hay una disposición a tratar de entenderte.
no estoy centrado en mí mismo, en lo que yo sufrí. Al contrario, estoy pensando en lo que yo te hice sufrir y de eso te quiero pedir perdón. ¿Sí? Y probablemente al decirte una confesión así, estoy abriendo la posibilidad de que vos aún me expliques con más crudeza todo lo que te pasó y yo tengo que tener esa actitud humilde para aún darme cuenta de cosas peores, quizás, que son culpa mía. Y quiero restaurar, quiero reconocer. ¿Sí? ¿Qué pasa si el otro dice, no, no importa, no fue nada? ¿Qué hacemos? Vos estás ahí todo quebrantado y el otro te dice, no, no fue nada. No te preocupes, no fue nada, no pasó así. Yo traté de imaginarme todo lo que vos sufriste y la verdad, de pronto nada. A lo mejor Mónica se cayó, en ese ejemplo que di, porque nada, no tenía más nada que decir y yo estoy pensando que la recontra ofendí. Y ella me dice, no, no pasa nada, no pasa nada, Alejandro, nada que ver, no pasó nada. Bueno, de nuevo, en tono humilde, gracias, muchas gracias. Gracias por dejarlo pasar. Sería en ese caso, ¿no? Si realmente no fue nada, si fue leve, y la otra persona me dice nada, bueno, muchas gracias. La verdad, yo sí pienso que estuve mal, pero bueno, si no lo tomaste en cuenta, me alegro, gracias por eso. Pero ¿qué pasa si es un asunto grave? A veces las personas, a veces las personas tenemos nuestras dificultades para manejar nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros sentimientos, y tampoco queremos hacer lío. Y realmente sí estoy ofendido, estoy muy ofendido. Y vos venís y me decís, Alejandro, perdoname por lo que dije, estuve hablando mal de vos, dije que eras un hereje, te pido perdón por todo el daño que te causé. Y yo te digo, no, no es nada, no es nada. Pero sí es algo, sí me dolió. Pero no quiero, no sé, no quiero bajar la guardia, no quiero mostrar mi debilidad. Me quiero mostrar como un hombre, no sé, magnánimo, que nada me afecta. Y yo te digo, no, no es nada, no es nada. Pero sí es algo interesante. Sería bueno uno no dejarlo ahí. Miren qué interesante decir algo así. Bueno, de verdad aprecio tu amabilidad al decir que no es nada, pero yo sé que te lastimé. Yo sé que te avergoncé, yo sé que te molesté, estoy seguro. Y quiero que sepas que estoy dolido por eso. ¿Sí? Eso es algo genuino. O, bueno, agradezco tu amabilidad al llamarlo nada, pero quiero que sepas que si yo estuviera en tu lugar, a mí eso sí me hubiera lastimado. Me hubiera sido muy difícil dejarlo pasar. ¿Sí? Y de nuevo, al hablar así, lo que yo estoy haciendo es invitarte a conversar. De pronto a vos te cuesta también hablar de estas cosas. Como en general a todos nos cuestan estos asuntos. Y al yo seguir una conversación en un tono humilde, con espíritu de mansedumbre, lo que estoy haciendo es invitarte a conversar sobre este tema. Y eso muestra un genuino arrepentimiento, ¿sí? Y eso muestra realmente un deseo de restaurar la relación y ayuda a la otra persona. Ayuda también a ocuparse de sus sentimientos. Quizás sí está dolido, pero tiene miedo de abrir esa puerta, digamos así. Tiene miedo, porque es, en definitiva, que yo te reconozca a vos que sí estoy dolido, es confesarte que yo no soy tan fuerte como me gusta que piensen los demás. Que a mí las cosas me lastiman también. Y para algunas personas es difícil eso, ¿sí? Pero claro, todo esto se hace en un tono muy suave, ¿sí? Sin insistir, sin presionar, con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Mostrando genuina preocupación y de nuevo un genuino arrepentimiento. Ahí está, no insiste, no presiona, ¿sí? No manipula, tranquilo. Yo quisiera restaurar la relación, pero te doy tiempo, te doy espacio. Después de todo, yo te lastimé a vos y a lo mejor estás muy dolido y no es el momento que vos me digas, sí, la verdad estoy redolida. Bueno, al menos lo intento y ensayo de decir, bueno, te agradezco que para vos no, que digas que no es nada, pero yo estoy casi seguro que sí, que es algo serio y si yo hubiera estado en tu lugar, a mí me hubiera costado, pero bueno, quiero que sepas que realmente lo siento y que si vos me querés decir algo, yo estoy dispuesto a escuchar y aún si, bueno, si ese dolor que te produje, si esa vergüenza aún es más grande de lo que yo me estoy dando cuenta, estoy dispuesto a que vos me lo hagas saber, que me ayudes a entender. Y bueno, si me tengo que humillar más, me humillaré más, está bien. El error es mío, el pecado es mío, ¿no? Después de todo. Eso es espíritu de mansedumbre, ¿sí? En quinto lugar, acepta las consecuencias, lo cual no es fácil, nunca es fácil, pero es el genuino arrepentimiento, si es genuino arrepentimiento, siempre está dispuesto
a pagar las consecuencias. Esto es lo que llama el fruto digno de arrepentimiento. Lo que Juan el Bautista decía cuando pedía que se bauticen y muestren frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, un fruto de un verdadero arrepentimiento es que la persona que se arrepintió de verdad no reclama nada, se da cuenta que no merece nada, no exige nada, al contrario, está dispuesto a pagar los platos rotos, ¿verdad? A veces las consecuencias pueden requerir alguna forma de restitución o de justicia. Déjenme mostrarles algunos pasajes. Por ejemplo, Éxodo 21:18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, sobre un bastón, entonces será absuelto el que lo hirió, porque no murió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Pagará todos los días que no pudo trabajar, y pagará las curaciones de esa persona. Y si alguno, son ejemplos, ¿no? Hay muchos en la ley. Si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Bueno, un día discutiríamos esto, si hace falta. Si algunos riñeren y hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Perdón, entre paréntesis. Este es un tremendo pasaje para defender el valor de las dos vidas en contra del aborto. Noten, más si hubiere muerte, la mujer estaba embarazada, entonces pagarás vida por vida, porque era una vida que estaba en el vientre de la mujer. Ojo por ojo, diente por diente, etc. Bueno, es la ley de las leyes de restitución, ¿verdad? Lo mismo pasa acá en Éxodo 22, en 1 al 15, Levítico 6, en Deuteronomio hay otro tanto, lo saqué, noten, Deuteronomio 5, número 5, perdón. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Bueno, y después sigue, pero qué interesante. Confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, dice la ley. Interesante. Y eso es lo que hace el hijo pródigo. El hijo pródigo trata, pero el padre no lo acepta. Dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre lo restituye como hijo. Pero el caso, es de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. El hombre este había hecho dinero estafando a los pobres, y ahora que se arrepiente de verdad, quiere restituir lo que más pueda, ¿sí? Dentro de lo posible. Bueno, eso es parte de una confesión sincera. Depende del daño que hayas causado. Perdón, déjeme ir para atrás. Ponele que el daño no sea verbal, sino que realmente le has estafado a alguien con algo material. Bueno, una confesión sincera debe ir seguida de la restitución, ¿verdad? Si vos me diste a mí algo prestado y yo te lo rompí, y voy a tu casa y te digo: mira, te pido disculpas, lo que me prestaste se me rompió. Bueno, si es genuino, tomá, averiguar en internet, esto es lo que cuesta, acá está. O mira, ya lo compré, está llegando el martes, está llegando y te va a llegar a tu casa, listo. Eso muestra sinceridad, ¿verdad? B, podría implicar una pérdida de privilegios o posesiones. Bueno, ese es el caso del hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Claro, ahí no es una restitución. Él le pidió por adelantado, le pidió digamos, la herencia a su padre, se la gastó toda. Pero al haber hecho eso es como si él hubiera quedado desheredado ya como hijo. Entonces vuelve a su casa y le dice: hazme como uno de tus empleados, comprendiendo él que no podía reclamar el derecho o el privilegio de ser tratado como un hijo después de lo que él había hecho. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, lamentablemente, en 2 Samuel. Es muy triste esto, pero es un ejemplo. Cuando David reconoce su pecado con Betsabé, dice, verso 3, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirá, te lo perdonó Dios. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
y lamentablemente el hijo de David con Betsabé muere. ¿Sí? Hay una consecuencia. Y ahí explica por qué Dios le va a hacer cargo de esa consecuencia a David, a pesar de que lo perdona, ¿no? Y en tercer lugar, la consecuencia también podría ser que la persona se tarde a perdonarte o incluso no esté dispuesta a perdonarte o le cueste confiar nuevamente en vos. Y tenés que estar dispuesto, tengo yo que estar dispuesto a ser paciente y esperar. A lo mejor, a pesar de que me perdone esa persona, mi amistad, mi relación con esa persona no vuelva a ser lo que fue. Y está bien, yo no puedo reclamar. No puedo ir todo humildón a decir, bueno, perdóname, y a la semana estoy agarrándolo del cuello porque supuestamente yo digo que es más pecador que yo porque no me quiere perdonar. No, está bien, está en su derecho. Si la persona le cuesta ahora confiar de nuevo en mí, bueno, tené paciencia. ¿Sí? Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. A ver, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Nueva versión internacional. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Está diciendo que a veces, para algunas personas es muy difícil, es difícil después de una ofensa, que todo vuelva a hoja cero, digamos, a foja cero y como si nada. Es difícil. Y entonces, en ese espíritu de humildad que estamos dispuestos a cargar con las consecuencias, que puede ser consecuencia de restitución material, puede ser incluso que vaya preso yo, puede ser que vaya preso, según la ofensa que haya sido. Si estoy arrepentido, bueno, si tengo que ir preso, iré preso. ¿Sí? Puede ser una pérdida de privilegios o de posesiones, pero también puede ser que la otra persona le cueste perdonarme y que se demore en perdonarme y se demore en confiar en mí. Es parte de esas consecuencias que yo debo asumir humildemente, porque es parte de mi responsabilidad. ¿Sí? En algunos pecados graves puede costar mucho recuperar la confianza, sobre todo en el adulterio. No es el tema ahora, algún día, de a poco estoy juntando información, algún día vamos a hablar del adulterio, pero una persona que cometió adulterio y se arrepiente de verdad, cuando va y pide perdón, tiene que ser consciente y estar dispuesto a que la otra persona le cueste mucho perdonar y pase tiempo a veces hasta que le perdone, quizás. Y hasta quizás, aún después de perdonarle, no vuelva a confiar tan fácilmente. No lo sabemos. No es tan fácil. ¿Sí? La Biblia habla de eso, ¿no? En Proverbios 6, no puse el pasaje, pero también dice que es muy difícil de perdonar el adulterio. ¿Sí? Aceptar consecuencias que son justas, incluso dolorosas, muestran verdadero arrepentimiento. ¿Sí? En sexto lugar, modifica tu comportamiento. Otra vez, obras dignas de arrepentimiento. O al menos explica cómo piensas hacerlo. ¿Sí? De alguna forma, aceptar las consecuencias de tu pecado es el lado pasivo de los frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, hacer un plan de cómo vas a cambiar y aplicar ese plan para cambiar es el lado activo de estos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Dice, el que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no es solo confesar, sino apartarse de esos pecados. De nuevo, hay ofensas que son muy leves y quizás no hace falta incluir un plan de cambio en mi confesión de pecado porque es una ofensa puntual, pero una ofensa reiterada, donde la persona ya, por reiteradas ofensas, ya le cuesta confiar en mi sinceridad. Pero puede ser que, por fin, no sé, la octava vez sea genuinamente un arrepentimiento. Pero la persona ahora, después de 8 veces, no me quiere, le cuesta perdonarme y no me quiere perdonar porque desconfía de mi sinceridad. Bueno, es muy importante en esos casos que yo, primero, sea muy específico, que demuestre ese dolor porque me puedo poner en tu lugar. Dolor no porque me pescaste, sino por lo que te estoy haciendo. Pero es muy importante también que en esa confesión yo exprese de alguna manera
no solo la disposición a sufrir las consecuencias, a darte tiempo, a que a lo mejor no me perdones, a expresar que yo entiendo que a lo mejor no me quieras perdonar y lo aceptaría, pero también a que yo estoy pensando específicamente cómo voy a cambiar. Y tengo un plan, y te explico cuál es mi plan. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? No un plan en mi carne, no en mi fuerza, sino otra vez, humillado, comprendiendo lo pecador que yo soy, lo débil que yo soy, me doy cuenta cuál es mi pecado y que yo no puedo seguir así. Y entonces te explico no solo que estoy dispuesto a modificar mi comportamiento, sino de manera específica qué es lo que pienso hacer. ¿Sí? A veces en este paso interviene otra persona, un consejero, un pastor, alguien que, claro, lo fuiste a buscar porque te das cuenta que otra vez volviste a hacer lo mismo, otra vez te emborrachaste, otra vez golpeaste a tu esposa, otra vez hiciste lo que dijiste que no ibas a hacer nunca más, y te das cuenta que sos un esclavo de tu pecado y necesitas cambiar, porque si no, o por lo menos empezar a cambiar, porque si no la otra persona ya no te va a perdonar más, porque ya está jugando, ¿no? Algunos pecados se pueden cambiar de inmediato, ¿verdad? Otros requieren un plan. Y un plan, para que sea un plan, debería ser muy específico, por eso también conviene escribirlo. Debe incluir qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, quién te va a ayudar para hacer esto. ¿Sí? A veces una decisión cortita, digamos, puntual, puede deshacerse fácilmente con una llamada telefónica, con una visita, etc. Pero un hábito de pecado no es tan simple y requiere un plan. ¿Sí? Y una persona, generalmente una persona madura, que te ayude, a que te acompañe y te ayude a llevar ese plan a cabo, ¿no? Para que no vuelva a hacer lo mismo que fue hasta ahora. ¿Sí? No sé si falta un punto, ¿no? Pero si ustedes, viendo todos estos puntos, pueden darse cuenta de lo efectivo que sería una confesión de ese tipo, ¿no? Puedes pensar en personas que te han ofendido a vos si hubieran acercado de esta forma a hablarte, ¿no? Con humildad, reconociendo específicamente, admitiendo que te han causado dolor, eh, de alguna manera también reconociendo que están dispuestos a cargar con las consecuencias y explicando que están haciendo un plan o algo concreto para modificar su comportamiento, ¿no? Y en séptimo lugar, y esto no es menor, ¿no? Y es parte de estas consecuencias que veníamos diciendo, tenés que pedir perdón y dejar pasar tiempo. Estar dispuesto a que pase tiempo. Pedir perdón es eso, es pedir perdón, no es exigir perdón. Es pedir por favor, es rogar por perdón con espíritu de mansedumbre y no es exigir. A veces la otra persona necesita tiempo para perdonar. Y sobre todo, otra vez, para estar seguro que vos sos genuino o que yo soy genuino en mi confesión. ¿Sí? Primero y principal, por eso también tan importante pedir primero perdón a Dios. Descansamos en que Dios ya nos ha perdonado. Su perdón se promete basado en el carácter de Dios, no en mis habilidades, en mis obras, en mi penitencia que yo haga después. No. El perdón de Dios se nos concede incondicionalmente si vamos a Dios arrepentidos y le pedimos perdón. Nos aferramos a eso. El Señor nos ha perdonado. Ahora, el perdón horizontal a veces no es tan fácil de recibir o de conceder para una persona. Cuanto más grave sea el pecado, cuanto mayor sea el pecado, a veces más cuesta perdonar, más cuesta ser perdonado, sí. Proverbios 18, 19 dice, ya miramos, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, ¿sí? Yo les decía hoy Proverbios 6, no sé cuál es el versículo, pero lo podemos buscar. Amonestación contra el adulterio, dice acá. Proverbios 6, a partir del verso 20. ¿Sí? Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre.
pero si es sorprendido pagará 7 veces el que roba por hambre, ¿no? Entregará todo el haber de su casa. O sea, sufre consecuencias un ladrón por su robo. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Bueno, acá lo que está diciendo es que es un pecado muy, muy serio, muy serio, muy serio. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. No querrá perdonar aunque multiplique los dones. Noten esto, no perdonará. ¿Sí? No aceptará ningún rescate. No querrá perdonar. Bueno, lo está diciendo la misma Biblia. Hay pecados que son muy difíciles que otra persona te los perdone. Y entonces, cuando realmente estás arrepentido y pedís perdón con sinceridad, bueno, deja tiempo, deja que la otra persona, Dios le ayude también a perdonar. Que Dios le ayude, como habíamos hablado cuando hablamos del perdón, que Dios ayude a esa persona a sufrir el agravio, a no pasarte la factura. ¿Sí? Tené cuidado con creerte justo. ¿Sí? Personas, es muy triste, pero es así, hay personas que piden perdón por un pecado muy grave, caso adulterio, y al poco tiempo empiezan a juzgar, como diciendo, bueno, si vos no me perdonás, sos peor que yo, porque la Biblia dice que no perdonar es algo que solo un pagano o un incrédulo hace, y ya empezás a acusar a la otra persona. No, momento. No, eso no debe ser así. Tenemos que tener mucho cuidado y ser sensibles, ¿sí? Tenemos que asegurarnos también que cuando yo pido perdón a una persona, los dos entendemos lo mismo cuando hablamos de perdón, ¿sí? A lo mejor para mí perdonar es que ya a la misma tarde de ese día todo vuelve a ser como fue siempre. Para la otra persona perdonar es, bueno, es no estar amargado, pero no necesariamente significa que ya vamos a estar como si nada hubiera pasado. No, a veces no es así. La persona está lastimada. Y de pronto te dijo, sí, te perdono, en el sentido que no se va a vengar contra vos, pero no significa lo mismo que para vos. Te perdono, está bien, no me voy a vengar, está bien. No te voy a denunciar a la policía, lo que sea, ¿no? Me pegaste, tengo el ojo morado, te perdono, está bien. No voy a hacer la denuncia, pero esperá, seguí durmiendo en la pieza al lado. O seguí durmiendo en la casa de tus padres. Dame tiempo, tranquilo. La verdad que te tengo miedo a partir de ahora. No sé si vamos a volver a vivir juntos, no lo sé. Te tengo miedo. Hasta ayer te veía como mi marido, mi protector, etcétera. Ahora te tengo miedo. No sé qué vamos a hacer. Te perdono, está bien, andá, pero dame tiempo. ¿Sí? Y en un aspecto más, me parece interesante, ¿qué tiene que ver con esto? La persona que te perdona puede ser que no quiera restaurar la relación. Puede ser que no te quiera volver a prestar lo que vos le rompiste. Puede ser que no quiera volver a confiar en vos. Y es una posibilidad. ¿Sí? Depende de la situación. Bueno, en el caso de adulterio, la persona te perdona y aún así puede querer divorciarse aún de vos. No sé. En el caso de una agresión física, puede ser que te perdone, pero ya decidió, ya, no vivas más acá en casa. No quiero. No quiero vivir así con una persona así. En fin. ¿Sí? Es sabio que la persona arrepentida, la que va a pedir perdón, la que recibe el perdón, busque una aclaración. Cuando el otro le dice, sí, te perdono, entonces busca una aclaración. ¿Eso significa que todavía podemos ser amigos? ¿Eso significa que podemos seguir trabajando juntos? ¿Me estás diciendo que podés confiar en mí todavía? ¿Sí? Para estar seguro que estamos diciendo la misma cosa, que estamos entendiendo lo mismo cuando decimos te perdono. Cuando yo te digo perdoname y el otro te dice te perdono, bueno, te perdono, pero ya, buscate otro trabajo. Yo te perdono, tranquila. Pero preferiría que busques otro trabajo. No, por el momento no quiero que trabajes conmigo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, al darle tiempo a la otra persona, finalmente, no deberíamos dejar que la relación se enfríe. No deberíamos abandonar esa relación o dejar de interesarnos por la persona. El tiempo no puede ser ilimitado. ¿Sí? El tiempo no cura todas las heridas. Muchas veces lo que pasa allí es que se junta amargura, ¿no? Y la relación termina deteriorándose y se rompe del todo. Entonces, pedimos perdón y damos tiempo, dejamos pasar algo de tiempo
pero no es un tiempo ilimitado, digamos, ¿no? Eventualmente, si la otra persona no responde, no es una mala idea buscar una tercera persona, eventualmente al pastor, para ir a ver a la persona y ver qué está pasando. Y a lo mejor hace falta ayuda al arrepentido a ser todavía más claro, mostrando más fruto de arrepentimiento, y al que se niega a perdonar, ayudándole a perdonar, ayudándole a ver las consecuencias de no perdonar, ¿no? Que son serias. Bueno, repaso entonces, identificamos nuestras ofensas, confesamos nuestros pecados a Dios, nos aseguramos de su perdón o echamos manos de su perdón y le pedimos ayuda para ser humildes en este proceso. Y en tercer lugar, confesamos nuestro pecado a la otra persona y buscamos su perdón. ¿Sí? Las 7 claves que vimos en cuanto a la confesión son, nos dirigimos a todos los involucrados, evitamos excusas, todo tipo de excusas, tomamos la carga de toda nuestra responsabilidad, admitimos de manera específica, reconocemos el daño causado, en lo posible lo expresamos, ¿sí? Aceptamos las consecuencias, cualquiera que sean, modificamos nuestro comportamiento, o por lo menos hacemos un plan para empezar a mostrar esa intención de modificarlo, y finalmente pedimos perdón y dejamos tiempo para que la persona nos perdone, ¿sí?